Pues muchas gracias, Miguel, por la presentación. Buenos días a todos. Y gracias también por haberme permitido participar en este seminario. Es un placer, un verdadero placer estar aquí. Hoy, en realidad, pues yo no provengo del mundo del satanismo, de los estudios sobre satanismo, sino que mi investigación se centra en la literatura apocalíptica judía y más concretamente los relatos que tratan el origen del mal. Por lo que pues, hoy os voy a presentar una pequeña panorámica de cómo esta figura aparece en algunas de las fuentes de los inicios del judaísmo pues, relacionadas con esta problemática sobre todo. Para intentar ajustarme al tiempo, la mayoría de los textos que voy a poner en las diapositivas no los voy a leer, simplemente quedan ahí un poco como prueba de lo que estoy diciendo, pero bueno, pues podéis siempre echar un vistazo y si alguien está más interesado no tengo ningún problema en pasaros la presentación PowerPoint para que lo podáis leer detenidamente. Así pues, ¿quién es Satán? Pues conocido por los más diversos nombres, como puede ser el diablo, Satanás, Belial, Lucifer, Belcebú, etcétera, etcétera, pues podríamos decir que se trata de un ser suprahumano, dotado de inteligencia, voluntad o conciencia, caracterizado por actuar fuera del orden establecido y deseado por Dios, oponiéndose a él o a la humanidad. Sus primeras menciones pueden verse en la Biblia hebrea, que viene a ser lo mismo que el Antiguo Testamento, más o menos, donde el término Satán actúa primeramente como un nombre común con el significado de enemigo o adversario, especialmente en contexto militar, así como de acusador en el ámbito judicial. Su caracterización como potencia sobrenatural, contraria a Dios y al hombre, pues se va forjando poquito a poco durante el periodo del Segundo Templo, empezando por algunas referencias alrededor de la época persa. En Números 22, por ejemplo, el término Satán se liga a la figura del ángel de Yahvé, quien aparece con actitud de contrario, es decir, le Satán, literalmente como Satán, para matar a Balaam, cosa que pues, luego gracias a Dios, o más bien gracias al asna de Balaam, pues no sucede. Así pues, Satán no es considerado en este primer pasaje como una entidad independiente, sino que el ángel de Yahvé asume esta caracterización en una circunstancia concreta y a fin de cumplir su misión como agente del castigo divino. Cierta evolución puede verse ya a finales del siglo IV antes de la era común en el libro de Zacarías, donde el término Satán aparece como una figura independiente desligada del ángel de Yahvé, que sería el segundo texto que tenéis. Si bien la versión española que he utilizado de la Biblia, que es la de Cantera Iglesias, pues traduce este término aquí como Satán con mayúscula, como nombre propio, lo cierto es que el sustantivo en el original hebreo pues va precedido de artículo, de a Satán, por lo tanto debería más bien considerarse como un nombre común y no propio. Sería el Satán en minúscula. Una figura opuesta claramente al ángel de Yahvé, que se describe como parte de la corte celestial, uno más de los ángeles del Señor que realiza una tarea concreta, que en este caso sería servir de juez acusador. Nada parece indicar que en el ejercicio de sus labores pues, se vaya más allá de lo que marca la voluntad divina, aunque es cierto que puede verse cómo su actuación entra en conflicto con otros seres angélicos en el pasado. Un uso similar del término puede verse también alrededor del año 400 antes de la era común en los dos primeros capítulos del libro de Job, donde la figura satánica aparece en la corte celestial para actuar como un acusador de un hombre, que sería pues obviamente Job. De nuevo, el término aparece como nombre común y precedido de artículo, por lo que podría discutirse esta traducción española como Satán en mayúscula o más bien el Satán, el acusador que os comento. Gracias a su inclusión, tanto en el pasaje que tenéis aquí señalado como al principio del capítulo 2, pues el redactor del libro de Job postula una posible razón a la problemática del justo sufriente, la actuación de un ser sobrenatural semidivino sobre el hombre. Dicha actuación, no obstante, cuenta en el libro de Job con el beneplácito divino, pues se trata de un medio para averiguar cuán firme es la fe del protagonista. El Satán con minúscula es, al igual que en Zacarías, uno más de los ángeles que actúa bajo las órdenes del Señor
y aunque muestre cierta autonomía en sus acciones, en ningún momento ataca al hombre más allá de los límites impuestos ni busca alzarse más alto que la divinidad. El único lugar en la Biblia hebrea en que Satán aparece sin artículo y podría considerarse como nombre propio parece ser el primer versículo de 1 Crónicas 21, de segunda mitad del siglo IV antes de la era común. Dicho capítulo está basado en 2 Samuel 24, donde la ira de Yahvé incita a David contra el pueblo y le lleva a ordenar la realización de un censo, que sería el versículo que tenéis arriba. El esquema deuteronomista lleva a pensar que esta ira de Yahvé estaría probablemente motivada por algún pecado del pueblo que no se ha explicitado en el texto. No obstante, a ojos de un lector posexílico, pues el texto de 2 Samuel 24 podría ser ambiguo, porque a falta de una falta específica del pueblo que justifique esa ira de Dios, pues la infinita bondad de la divinidad podría quedar en entredicho. Es por ello que el cronista, cuando cuenta esta misma historia, pues decide sustituir la ira de Yahvé al inicio del relato por una figura independiente ligada al mal, que sería Satán. Al igual que en el caso del Job, no queda claro cuál es el motivo que lleva a Satán de repente a decidir atacar al ser humano, pero es verdad que la brevedad del pasaje pues, nos impide saber hasta qué punto esta figura pues, tiene sus motivaciones o goza de libertad de acción dentro de la corte celestial. Tomando como base estos antecedentes bíblicos, Satán tiene un mayor desarrollo en la apocalíptica judía y literatura relacionada que podemos datar a grosso modo del siglo III antes de la era común al siglo I de nuestra era. Si bien no son completamente identificables con una figura satánica, los personajes de Semyaza y Azazel, presentes en el libro de los vigilantes del apócrifo de 1 Enoc, datado el libro de los vigilantes en el siglo III antes de la era común, pues podrían considerarse también como antecedentes de algunos rasgos que adquirirá posteriormente. Se trata de 2 figuras angélicas caídas en desgracia, líderes de una transgresión contra la voluntad divina. Según el mito de los vigilantes, un grupo de estos seres angélicos, que también podríamos designar como ángeles custodios o ángeles de la guarda, observan a las bellas mujeres terrestres desde los cielos, deciden seguir a un líder, ya os digo, Semyaza o Azazel, dependiendo de los pasajes, aquí se nos entremezclan 2 tradiciones distintas, y bajan a la tierra. Se degradan al unirse sexualmente con las mujeres, les revelan una serie de conocimientos y dan origen a los gigantes, que constituyen una tremenda calamidad para el hombre. Entonces los arcángeles pues, observan el mal imperante en el mundo, denuncian la situación ante Dios y el castigo que Dios establece para esta transgresión es, bueno, primero de todo enviar el diluvio para hacer un barrido y cuenta nueva, encadenar a estos vigilantes bajo los collados de la tierra hasta que llegue el día del juicio final, cuando serán arrojados al abismo de fuego, donde permanecerán eternamente, y también hacer que los gigantes, sus descendencias, se aniquilen unos a otros. Sin embargo, los espíritus de los gigantes muertos, que son hijos por una parte de mortales, pero por otra de seres inmortales, pues los espíritus van a quedar libres para tentar al hombre hasta la llegada del juicio final, produciendo de esta forma el mal en el mundo hasta nuestros días. Como podemos ver, la descripción de estos vigilantes transgresores en el apócrifo de 1 Enoc no parece coincidir con la caracterización típica de Satán en la Biblia hebrea. Ninguno de los ángeles caídos aparece originariamente como un acusador, ni un oponente de la humanidad que busca su perdición, sino como rebeldes cuyos actos han dado como nefasta consecuencia pues, la introducción del mal en el mundo. No obstante, sí que elementos como el descenso o caída del cielo a la tierra de un ser angélico o la revelación de conocimientos a la humanidad pues, han sido tomados o retomados en descripciones posteriores de la figura satánica. Un siglo después, en el libro de Jubileos también se incluyen referencias a este mito de los vigilantes, si bien se hacen algunas variantes respecto al relato que os he comentado anteriormente. En este caso no tenemos ni a Semyaza ni a Azazel como líderes angélicos, sino que nos aparecen continuadas alusiones a un ser celestial caracterizado claramente como una figura satánica, que sería Mastema, el príncipe de los espíritus. Mastema es de la misma raíz que Satán.
Mastema se caracteriza principalmente por ser una potencia sobrenatural encargada del castigo de los impíos de manera similar a los satanes bíblicos. Lo que consigue es que Dios le deje una 10ª parte de los espíritus de los gigantes muertos, de estos espíritus malignos, vamos sumando para poder ejercer de esta tarea. No obstante, el mismo pasaje, al final del mismo, pues reconoce o admite la posible desviación de esta figura y de sus secuaces respecto al mandato divino, diciendo pues que saben que no se conducirán rectamente, es decir, que se van a desligar de las órdenes divinas y van a actuar por cuenta propia de vez en cuando. Poco a poco así vemos como la figura satánica se va convirtiendo en ese archienemigo de Dios que se opone a su voluntad. Además de este personaje, en el libro de Jubileos tenemos 2 breves alusiones a otra de las potencias maléficas más célebres del judaísmo de la época, como sería Belial. Variante del conocido Belial, depende de los textos, tenemos terminado en R, terminado en L. Belial sí que aparece en las fuentes bíblicas como un nombre común asociado a la maldad, pero pues aquí pasa lo mismo que nos ha ocurrido con el término Satán. El vocablo ha pasado de nombre común a nombre propio poquito a poco, una evolución a lo largo del tiempo, ya en obras posteriores. Y aquí pues parece que ya se empieza a hablar de él designando pues, una potencia satánica y no simplemente un nombre común. Ejemplo de ello en otras obras lo tendríamos, por ejemplo, en el Testamento de los 12 Patriarcas que tenéis arriba, y sobre todo en los textos de Qumran, donde se incluyen 88 referencias a Belial como nombre propio, más 4 como nombre común, si no recuerdo mal. De entre ellas os destaco aquí la correspondiente a la regla de la guerra, que es del siglo I antes de la era común. Bueno, datación un poco debatida, no voy a entrar en el tema, pero en este texto pues, se presenta como un líder supremo de las fuerzas del mal, que serían los hijos de las tinieblas, es decir, las impías naciones enemigas, a los que los hijos de la luz, los piadosos, los buenos judíos, pues se enfrentarán en una lucha escatológica que permitirá a Dios acabar definitivamente con la impiedad. Ante el marcado determinismo que caracteriza a la comunidad de Qumran, donde todo hecho, ocurrido o futuro ha sido ya planeado expresamente por Dios, pues la figura de Belial se nos presenta de una manera un tanto similar al Satán de Job o a Mastema en Jubileos. Es una potencia celestial ligada al mal, pero ejecutando órdenes o planes divinos, sirviendo de ponente, pero sin salirse realmente del papel para el que ha sido creado. Sin embargo, hacia el siglo I de nuestra era, pues vemos un cambio de perspectiva, una correspondencia cada vez más frecuente entre la figura satánica y la del ángel rebelde, aquel que decide apartarse del desempeño de sus funciones según el plan divino y actuar de manera independiente. Tal es la concepción que podríamos ver, por ejemplo, en este pequeño pasaje del apócrifo de Dosenok, donde Satanael, el ángel Satanael, al rebelarse contra Dios, pierde esa terminación él, del nombre Teóforo, y se convierte en Satanás. O la que me importa un poquito más, simplemente porque me gusta mucho el texto, entonces quiero compartirlo con vosotros, que es el texto de vida de Adán y Eva, que es maravilloso, también es más o menos de la misma época, y que me vais a permitir que os lea para que veáis un poco cuál es el razonamiento de por qué Satán actúa como actúa, según esta mentalidad. Dice el texto de vida de Adán y Eva: insistió el diablo, ¿qué estás diciendo? ¿Que no has hecho nada? Aquí hago inciso, está hablando con Adán. Sin embargo, por tu culpa fui arrojado. Precisamente el día en que fuiste formado, me arrojaron de la presencia de Dios y me expulsaron de la compañía de los ángeles. Cuando Dios inspiró en ti el hálito vital y tu rostro y figura fueron hechos a imagen de Dios. Cuando Miguel te trajo e hizo que te adorásemos delante de Dios, y dijo Dios: he aquí que hice a Adán a nuestra imagen y semejanza. Entonces salió Miguel, convocó a todos los ángeles y dijo: adora la imagen del Señor Dios. Yo respondí: yo no tengo por qué adorar a Adán. Como Miguel me forzase a adorarte, le respondí: ¿por qué me obligas? No voy a adorar a uno peor que yo, puesto que soy anterior a cualquier criatura. Y antes que él fuese hecho, ya había sido hecho yo.
Él debe adorarme a mí y no al revés. Al oír esto, el resto de los ángeles que estaban conmigo se negaron a adorarle. Miguel me insistió: adora la imagen de Dios. Y contesté: si se grita conmigo, pondré mi trono por encima de los astros del cielo y seré semejante al Altísimo. El Señor Dios se indignó contra mí y ordenó que me expulsaran del cielo y de mi gloria junto con mis ángeles. De esta manera fuimos expulsados por tu culpa de nuestras moradas y arrojados a la tierra. Al instante me sumí en el dolor porque había sido despojado de toda mi gloria, mientras que tú eras todo mimos y alegrías. Por eso comencé a envidiarte y no soportaba que te exaltaran de esta forma. Asedié a tu mujer y por ella conseguí que te privaran de todos tus mimos y alegrías, lo mismo que había sido yo privado anteriormente. Me parece un texto espléndido, simplemente quería compartirlo con vosotros porque fuera de este contexto quizás no es el texto más conocido. Aunque en estos textos no se incluya la identificación de Satán con el animal del Edén, a mi modo de ver no está a falta de lógica, porque aunque en Génesis no aparezca como tal, simplemente se habla de la serpiente, nunca de Satán. A lo largo de la Biblia hebrea sí que se pueden encontrar ciertos pasajes que apuntan a una lucha entre dos potencias opuestas, Dios y un ser primordial representado con forma de serpiente alada y o marina, como podría ser la referencia a Leviatán en Isaías 27. No obstante, como os ha comentado antes también en el debate anterior, se conservan caracterizaciones positivas relacionadas con este animal en las mitologías o religiones del entorno. Su culto, como símbolo de protección y bienestar, estaba bastante extendido en el entorno oriental, según nos dice Daniel 14, de modo que llega a Israel y es abolido en tiempos de Ezequías, según 2 Reyes 18. Y yo creo que el hecho de que se relacione a la serpiente con un falso dios, cuyo culto idolátrico se ha tornado abominable para el buen fiel, pues no sería sino una de las piezas, digo una, posible, que pudieron ayudar a su transformación en potencia satánica. La influencia del dualismo en la apocalíptica judía pues también habría contribuido a este cambio de perspectiva. No es difícil imaginar cómo los relatos entre una lucha entre la serpiente y el dios principal pudieron haber sido interpretados en términos de una confrontación entre bien y mal, Dios y su adversario. Puesto que Génesis 3 ya incluye una vinculación entre el personaje de la serpiente y el motivo del mal, la identificación entre el animal y un ser sobrenatural de caracterización negativa, pues a mi modo de ver solo sería cuestión de tiempo. La relación entre estos dos personajes, simplemente para que lo sepáis, también se incluye en los apócrifos de esta época. Voy terminando, no te preocupes. Os pongo simplemente un pasaje de vida de Adán y Eva, en esta ocasión de la versión griega. No se trata de dos personajes aquí que son identificables, no es la misma figura, sino que son dos personajes distintos que dialogan entre ellos, y es muy curioso ver cómo Satán tiene pues una conversación con la serpiente justamente para seducirla, igual que hace con Eva, y convencerla para que le siga la corriente y le ayude en sus planes. Una identificación de Satán y la serpiente, o en este caso el dragón, que por ejemplo sí que vemos más claramente en el Apocalipsis de San Juan, ya de inicios del cristianismo. Simplemente comentaros que las diferentes obras abordadas pues muestran una clara evolución de la figura de Satán desde los principios en la Biblia hebrea como parte de la corte celestial al servicio de Dios, hasta su concepción en la apocalíptica de principios de nuestra era, donde la potencia diabólica pues aparece como un ente autónomo cuyas acciones buscan deliberadamente causar el mal en el mundo de los hombres. Unida a demonios y malos espíritus, esta potencia sobrenatural adquirirá una gran fama como causante del mal, atacando al hombre en el plano físico a través de hambrunas o enfermedades, nos dicen los textos, o también incitándolo a pecar. Su participación en el origen del mal queda ligada en una última fase a los episodios de la caída angélica y del pecado en el paraíso, permitiendo así una atenuación a la culpa achacable a Adán, igual que sucede con el personaje de Eva, pues por haber transgredido la orden divina. Y esto es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.